Millonario escuchó cantar a una anciana de la calle y de pronto empezó a llorar desconsoladamente. Lo que pasó allí fue impactante. Margarita era una mujer llena de amor y empatía. Su hijo había muerto en un accidente de tránsito y su nuera le dejó a sus 2 nietos, Luis y Elena, y se marchó con su amante. Indudablemente esta anciana asumió la responsabilidad de criar a estos 2 pequeños bebés que apenas tenían 2 y 3 años. Aunque su pensión no bastaba para todos los gastos, esta superabuela trabajó en las calles para así brindarle lo mejor a sus nietos, mientras que su madre más nunca volvió a verlos ni a preguntar por ellos. Los niños crecieron asumiendo que doña Margarita era su madre. No fue sino hasta los 7 y 8 años que se enteraron de la verdad. Obviamente, fue muy difícil asimilar para estos pequeños que su padre realmente había muerto y que su madre, en vez de protegerlos, los abandonó. Sin embargo, el amor incalculable de Margarita bastó para sanar y llenar ese vacío que le dejaron sus padres. Margarita era una abuela única, era sabia, amorosa, fuerte y valiente. Les enseñó a sus nietos todo lo que necesitaban para sobrevivir. Les enseñó a trabajar, a ser ordenados, obedientes, cordiales, amables, respetuosos y los educó de la mejor manera. Luis y Elena fueron creciendo y se hicieron inseparables. Amaban con locura a su abuela y la ayudaban en todo. Pero lo que realmente los unía a los 3 eran esas tardes en el sofá de la casa, donde cantaban por horas mientras que su abuela les preparaba un chocolate caliente. Luis y Elena siempre esperaban con ansias y amaban ese momento del día. Pero lamentablemente, un día la abuela enfermó. Los nietos con dificultad la llevaron al hospital donde le hicieron un sinnúmero de exámenes hasta que finalmente los médicos dieron con la razón de sus malestares. Margarita tenía cáncer de mama en etapa terminal. Esta anciana no tenía familia, siempre fueron ellos 3, la abuela y sus 2 nietos, por lo que indudablemente el personal de salud tuvo que tener mucha delicadeza para explicarle a los nietos lo que estaba ocurriendo con su abuela. Luis y Elena no pudieron contener sus emociones y lloraron desconsoladamente. No estaban preparados para perder el único amor real y verdadero que habían conocido en sus vidas. Además, les aterraba la idea de quedarse solos. No podían imaginar lo que sería de ellos sin su abuela. Fueron meses de mucho dolor y sufrimiento hasta que una noche Margarita descansó eternamente. Luis y Elena aún eran muy pequeños para hacerse responsables de sí mismos, así que fueron llevados a un orfanato. Inevitablemente, desde la muerte de su abuela, los niños quedaron devastados. Lloraban todas las noches y era imposible que hablaran con los demás niños. Pasaban todo el día juntos y tomados de las manos. Además, por las tardes se sentaban en el parque a cantar las canciones que su abuela les había enseñado. Pues esto era lo único que los tranquilizaba. Las maestras intentaban distraerlos, pero el dolor por la pérdida de su amada abuela era demasiado grande. Un día, una pareja llegó al orfanato donde Luis y Elena vivían, buscando un niño recién nacido para adoptar. Pero cuando vieron a Luis quedaron enamorados, a pesar que ya casi era un adolescente. Así que se le acercaron y sorprendentemente lograron tener una conversación larga y muy divertida con él. Todo el personal estaba feliz de ver sonreír a Luis. La pareja estaba decidida, verdaderamente querían a Luis como hijo, así que hicieron todos los trámites legales hasta que finalmente adoptaron al pequeño. Pero no todo era fácil como parecía. A pesar del gran amor y conexión que tenía Luis con sus nuevos padres, obviamente no quería separarse de su hermana, pero la pareja no estaba convencida ni en condiciones de adoptar también a Elena, por lo que luego de varias conversaciones y llantos, Luis se despidió de su hermana dejándola sola y llena de tristeza. Luis nuevamente sintió miedo por no estar con su hermana, sin embargo también guardaba una gran esperanza de volverla a ver. Pero el destino no quiso que fuera así.
Luis y Elena siempre se escribían cartas y de vez en cuando hablaban por teléfono, pero lamentablemente los padres adoptivos de Luis se mudaron junto a él a otro país por cuestiones de negocios, por lo que poco a poco la comunicación entre los hermanos fue disminuyendo hasta que desapareció. Lo único que los mantenía unidos era el recuerdo permanente de su abuela Margarita y sus dulces canciones. Luis estudió en los colegios más importantes de su ciudad, participó en las Olimpiadas de Matemática, practicó béisbol, fútbol, natación y atletismo, fue un niño destacado gracias a sus excelentes calificaciones y creció con todas las comodidades y oportunidades que sus padres adoptivos le ofrecieron. Además, fue un niño amado y atendido. Fue a la universidad y se graduó con honores de ingeniero civil, y junto a sus compañeros de clases emprendieron un negocio que afortunadamente en cuestión de años se convirtió en una de las empresas más importantes del país. Luis era el socio mayoritario y además también construyó sus propias empresas, lo que lo posicionó entre los 10 hombres más ricos del país. Luis conoció a una chica encantadora e inteligente, con quien se casó y tuvo 4 hijos. Formaron una linda familia. Luis se convirtió en un padre entregado y amoroso. También era un esposo servicial y amable. Luis trabajó incansablemente para darle las mejores comodidades a su familia, pero gracias a esto también se convirtió en un multimillonario. Mientras tanto, Elena no pudo sobreponerse a la tristeza que le ocasionó el abandono de su hermano. Fue una niña retraída, tímida e infeliz. Nadie quiso adoptarla, por lo que quedó sola en el orfanato. Cuando cumplió la mayoría de edad, tuvo que comenzar a trabajar e independizarse, pero lamentablemente, los empleos que conseguía eran muy mal pagados, pues Elena no tenía ningún tipo de educación. Además, era excesivamente callada y desconfiada. Pasaron los años y Elena no logró crear una estabilidad. Vivió por muchos años en las calles y la mayoría de las veces comía una vez al día. Sin embargo, Elena seguía trabajando para sobrevivir. Siendo ya una anciana y sin fuerzas para trabajar, un día Elena decidió salir a la calle a cantar. Tomó un pequeño banquito y se sentó a las orillas de una plaza. La mayoría de las personas ni notaban su actuación. Otras la miraban con indiferencia y solo algunas se acercaron a escucharla y a darle unas monedas. Casualmente, Luis, siendo también un anciano pero multimillonario, salió a pasear y a tomar un poco de aire, cuando de pronto escuchó a lo lejos una melodía que le traía grandes recuerdos. Inmediatamente se acercó y cuando vio a Elena, reconoció que estaba cantando aquella canción que su abuela les había enseñado cuando tan solo eran unos niños. Luis no pudo contener sus emociones y se echó a llorar desconsoladamente, mientras recordaba todos los momentos que vivió junto a su abuela y a su hermana, los cuales había desplazado por los tantos compromisos y diligencias de trabajo. Por otra parte, Elena no entendía por qué este hombre lloraba con tanto sentimiento, así que dejó de cantar, se levantó y se dirigió hasta donde estaba Luis. Cuando esta anciana le tocó el hombro para ayudarlo a tranquilizarse, quedó en shock. En ese momento, Elena y Luis se reencontraron por primera vez, luego de 50 años. Luis entre lágrimas abrazó a Elena mientras que intentaba pedirle perdón por no haberla buscado, y aunque Elena no entendía con exactitud lo que su hermano le hablaba, también lo abrazó fuerte y le recordó cuánto lo amaba y lo mucho que lo había extrañado. Luego de varios minutos de llanto, Luis y Elena lograron hablar calmadamente. Elena le contó a su hermano lo difícil que había sido su vida, todo lo que vivió sola en el orfanato y lo que tuvo que trabajar para ganarse la vida. Mientras que Elena hablaba, Luis no podía contener las lágrimas, pues cada historia y vivencia que le contaba a su hermana lo hacía sentir más culpable, aunque ella no lo hacía con esa intención. Y antes que terminara de hablar, Luis le interrumpió y le planteó una idea que cambiaría su vida. Luis le ofreció a Elena, su hermana, que se fuera a vivir con él a su mansión desde ese momento, mientras que él le construiría la casa de sus sueños, como ella quisiera. Además, le contrataría todo un personal para que la atendieran tanto a ella como a la casa. Y por último, le propuso traspasarle la mitad de sus bienes para que viva el resto de su vida segura y cómoda.
Obviamente Elena no podía creer lo que su hermano le estaba diciendo. Jamás imaginó que tuviera tanto dinero y que fuera capaz de darle la mitad más todo lo que le decía. Luego de pensarlo bien y hablar un par de cosas, Elena aceptó la propuesta, se levantaron y se fueron de compras. Luis pagó lo que Elena quiso y además esa misma noche, como en los viejos tiempos, se sentaron en el sofá con una taza de chocolate caliente y cantaron aquellas canciones recordando al amor más real que conocieron, el amor de su abuela Margarita.